El día de la Constitución de este año ha resultado ser especialmente negativo para el presidente Pedro Sánchez, en gran parte debido a los abucheos y las protestas que recibió durante el acto conmemorativo celebrado en el Congreso de los Diputados. Esta escena, que resultó incómoda y embarazosa para él, no es solo un reflejo de las críticas a su figura, sino que también pone de manifiesto la creciente desafección y el malestar de una parte significativa de la población hacia su gestión y sus políticas. Lo que comenzó como una manifestación aislada se ha convertido en un fenómeno cada vez más generalizado. Las protestas, lejos de ser un hecho puntual, revelan una tendencia a nivel nacional que no debe pasarse por alto. Antes de continuar, suscríbete si apoyas España y dime qué opinas de la actitud del rey Felipe. Este tipo de situaciones, aunque evidentemente incómodas para el presidente, reflejan un malestar profundo y duradero que se ha ido gestando durante los años de su gobierno. Si bien es comprensible que un líder político reciba críticas, los abucheos que se escucharon en el Congreso indican que el descontento hacia Sánchez no es solo una cuestión política puntual. Lo que muchos ciudadanos perciben en él es una figura que, lejos de representar un cambio positivo para el país, se ha convertido en un símbolo de un estilo de gobernanza que consideran autoritario, divisivo y alejado de los principios democráticos que deben regir el país. Es evidente que muchas personas no solo desaprueban las decisiones de Pedro Sánchez, sino que, en muchos casos, sienten un rechazo profundo hacia su figura. Este rechazo no se limita a su gestión o a sus políticas económicas, sino que, en ocasiones, se extiende a su actitud hacia las instituciones democráticas y los valores fundamentales que sustentan el Estado de Derecho en España. No se trata solo de un desacuerdo con sus políticas, sino de una percepción generalizada de que Pedro Sánchez es una amenaza para los principios sobre los que se asienta la democracia española. Este sentimiento no es exclusivo de un único espectro político, sino que afecta a una amplia diversidad de sectores sociales que ven en él una figura que actúa de forma impune, que se salta las normas y que busca modificar las estructuras políticas y jurídicas del país para su beneficio propio. Esta situación es especialmente preocupante porque no se trata solo de un rechazo hacia su figura como líder del Ejecutivo, sino también de una crítica constante a la manera en que ha gestionado y utilizado las instituciones del Estado, especialmente en lo que respecta al respeto de la Constitución. Desde que asumió la presidencia, Pedro Sánchez ha sido objeto de críticas por su tendencia a ignorar o, incluso, manipular los principios fundamentales establecidos en la Carta Magna. Estas críticas no son infundadas, ya que ha habido varios momentos en los que sus decisiones y acciones han sido percibidas como una vulneración directa de los principios que la Constitución establece para el buen funcionamiento de la democracia. Es más, muchos de sus detractores insisten en que, en varias ocasiones, el presidente ha actuado por encima de la ley, obviando los mecanismos de control y equilibrio que la propia Constitución garantiza, y que son fundamentales para evitar abusos de poder y para asegurar una gobernanza transparente y respetuosa con los derechos de los ciudadanos. Este desprecio por los mecanismos constitucionales ha generado una creciente preocupación en amplios sectores de la sociedad, que ven en las decisiones de Sánchez una amenaza a la estabilidad y al orden constitucional de España. La Constitución, como sabemos, no solo establece las bases sobre las que debe organizarse la convivencia democrática, sino que también garantiza los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Cualquier intento de erosionar o socavar la Constitución, por pequeño que sea, pone en peligro los cimientos sobre los que se edifica el Estado de Derecho, y crea un ambiente de incertidumbre que afecta a todos los aspectos de la vida social, económica y política del país. Lo que parece ser una de las principales fuentes de malestar hacia el presidente es su constante intento de modificar el marco constitucional en función de sus propios intereses políticos. La Constitución española, tal como está redactada en la actualidad, parece resultarle incómoda, ya que le limita en su afán por llevar a cabo reformas que muchos consideran contrarias al espíritu democrático y al respeto de los derechos fundamentales. De hecho, en diversas ocasiones, Pedro Sánchez ha manifestado públicamente su deseo de introducir reformas constitucionales, un proceso que, según él, sería necesario para adaptar la Carta Magna a los nuevos tiempos y para reforzar algunos derechos fundamentales que se consideran aún vulnerables. Sin embargo, detrás de estas propuestas se esconde una agenda política que ha sido criticada por muchos, ya que, en lugar de buscar una reforma consensuada y a largo plazo, Sánchez ha optado por una postura más personalista, buscando la reforma de la Constitución con la intención de consolidar su poder y adaptarlo a sus propios intereses. A Pedro Sánchez parece no gustarle la idea de estar limitado por la Carta Magna.
El marco constitucional actual, con todas sus virtudes y defectos, establece una serie de controles y límites a la autoridad del Ejecutivo, y eso es precisamente lo que parece molestarle. Si bien la Constitución protege una serie de derechos fundamentales que permiten la convivencia pacífica y la participación democrática, también establece restricciones que impiden que el presidente actúe sin restricciones, sin tener que rendir cuentas a otras instituciones o a la propia sociedad. Pedro Sánchez, por tanto, no parece estar dispuesto a que estas limitaciones sigan siendo una barrera para sus planes políticos. A lo largo de su mandato, ha mostrado en diversas ocasiones que su principal objetivo es aumentar su capacidad de maniobra para gobernar con total libertad, sin tener que someterse a los mecanismos de control establecidos por la Constitución. Esto se traduce, en términos prácticos, en una voluntad de gobernar sin rendir cuentas a otros poderes del Estado, lo que, según sus críticos, podría conducir a una concentración excesiva de poder en manos del Ejecutivo y a la erosión de los controles democráticos que protegen la libertad de los ciudadanos. La Carta Magna no solo establece las bases de la convivencia democrática, sino que también garantiza los derechos fundamentales de los españoles, protegiendo principios tan importantes como la libertad, la igualdad ante la ley y la justicia social. Esos principios son los que Pedro Sánchez parece estar dispuesto a modificar o debilitar con el objetivo de conseguir una mayor estabilidad política, según su propio juicio, pero que muchos interpretan como una forma de consolidar un poder autoritario. Es importante que la sociedad española, en su conjunto, esté plenamente consciente de las implicaciones que una reforma constitucional puede tener, no solo en términos de los derechos que se quieren garantizar, sino también respecto a las estructuras de poder que se podrían ver afectadas. Cualquier cambio en la Constitución debe ser el resultado de un debate amplio, inclusivo y plural, que tenga en cuenta no solo los avances sociales, sino también los riesgos de concentrar el poder en manos de unos pocos o de hacer que la Carta Magna se convierta en un instrumento susceptible de ser manipulado según los intereses de la clase política dominante. La democracia, para mantenerse sólida, requiere de mecanismos de control y un sistema judicial independiente, que aseguren que las reformas no se conviertan en una excusa para alterar la esencia misma del régimen democrático. En resumen, la propuesta de Sánchez de llevar a cabo una reforma constitucional para garantizar derechos sociales como el matrimonio homosexual o el derecho al aborto podría parecer, en principio, una medida necesaria desde un punto de vista social y jurídico. Sin embargo, no debe pasarse por alto que cualquier modificación, por mínima que sea, abre la puerta a cambios mucho más profundos y potencialmente peligrosos para el sistema democrático. La experiencia internacional y el propio contexto político actual hacen que cualquier intento de reforma constitucional debe ser tratado con extrema precaución, garantizando que se respete el principio de equilibrio de poderes y se preserve la estabilidad política y social de España. La democracia no puede permitirse el lujo de ser alterada por reformas que no sean fruto de un consenso genuino y que, en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos, puedan terminar por socavar la estabilidad del sistema democrático. Este reciente anuncio realizado por el presidente Pedro Sánchez ha generado una ola de indignación que ha calado profundamente en diversos sectores de la sociedad española, tanto a nivel político como ciudadano. La propuesta de modificar la Constitución española ha desatado un debate polarizado y alarmante, especialmente entre aquellos que consideran que cualquier alteración en el texto constitucional podría abrir una puerta peligrosa a la manipulación política y al control absoluto por parte del gobierno de turno. En este contexto, la propuesta de Sánchez se ha interpretado como una amenaza a los principios fundamentales que sustentan la democracia y la libertad en el país. La Constitución española de 1978 ha sido considerada durante más de 4 décadas como el pilar fundamental sobre el cual se edifica el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y la estructura democrática del país. Muchos ciudadanos y actores políticos temen que cualquier cambio en este texto, que ha sido el marco normativo de la democracia moderna en España, pueda desmantelar los principios que garantizan la pluralidad, la libertad individual y la separación de poderes. La idea de que, sin una constitución sólida, no puede existir ni ley ni libertad, ha resonado profundamente en amplios sectores de la sociedad, generando una creciente desconfianza hacia las intenciones del gobierno. La crítica hacia la figura de Pedro Sánchez ha sido feroz, especialmente tras el acto que tuvo lugar en el Congreso, donde se escucharon fuertes abucheos y manifestaciones de rechazo por parte de los asistentes. Sin embargo, estos abucheos no solo reflejan un rechazo personal hacia el presidente,
sino que son una manifestación palpable del descontento generalizado con lo que muchos consideran un intento de alterar los principios básicos de la Carta Magna. Este sentimiento de inquietud se ha expandido rápidamente, provocando una gran preocupación en diversos ámbitos, desde los medios de comunicación hasta las calles, donde ciudadanos de diferentes ideologías y procedencias han expresado su rechazo. La radicalización de las opiniones ha sido particularmente evidente en las redes sociales, donde las críticas hacia Sánchez se han multiplicado, convirtiéndose en un fenómeno viral. En estas plataformas, los usuarios no solo cuestionan la necesidad de modificar la Constitución, sino que también alertan sobre los peligros que implicaría un cambio unilateral sin un proceso de diálogo y consenso amplio con la sociedad. De hecho, muchos argumentan que lo que está en juego no es solo un texto jurídico, sino todo un sistema de valores que han permitido a España mantener su estabilidad política, económica y social durante las últimas décadas. La figura de Pedro Sánchez ha evolucionado para convertirse en un símbolo de lo que muchos perciben como un gobierno con tendencias autoritarias, dispuesto a utilizar el poder político para moldear la estructura del Estado a su favor, sin respetar los mecanismos democráticos tradicionales. Esta percepción ha generado una creciente polarización en la sociedad española, lo que amenaza con profundizar aún más las divisiones internas que ya existen en el país. La propuesta de reforma constitucional se ha convertido en un factor divisivo, que ha logrado hacer aflorar las tensiones entre los diversos grupos políticos y sociales, creando un clima de confrontación que no favorece la unidad nacional. En este contexto de desconfianza y malestar, cobra especial relevancia una cita que subraya el sentido de este debate: fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles, no hay libertades, sino imposición, no hay ley, sino arbitrariedad. Esta frase encapsula perfectamente la esencia del conflicto que estamos viviendo, ya que pone de manifiesto la crucial importancia de la Carta Magna como garante del orden democrático, la justicia y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Constitución no solo regula el funcionamiento de las instituciones, sino que también establece un marco de garantías que asegura la igualdad ante la ley y la protección frente a abusos de poder. Sin un marco constitucional sólido, el país perdería la base que asegura el equilibrio entre los poderes del Estado y la protección de los derechos fundamentales de las personas. No habría una normativa clara para garantizar que los gobiernos actúen dentro de los límites establecidos, ni mecanismos eficaces para frenar posibles abusos. La Constitución, en este sentido, representa un contrato social que los ciudadanos han aceptado en su conjunto, y que ha sido el referente sobre el cual se han desarrollado las políticas públicas, el respeto a los derechos humanos y la convivencia democrática. Cualquier intento de modificar la Constitución sin un amplio consenso que incluya todas las fuerzas políticas y sociales, podría acarrear consecuencias irreparables para el futuro de España. La historia de los países que han experimentado alteraciones constitucionales sin el debido proceso de diálogo ha demostrado que estas reformas pueden tener efectos negativos, alterando el equilibrio político y poniendo en peligro las libertades y los derechos conquistados a lo largo de décadas. Por ello, es esencial que cualquier reforma de este tipo se lleve a cabo con la máxima cautela. En resumen, el Día de la Constitución ha sido, sin duda, un día complicado para Pedro Sánchez, marcado no solo por las protestas en su contra, sino también por las crecientes críticas a su manejo de las instituciones y su aparente intención de modificar la Constitución en beneficio propio. La Carta Magna ha sido la base sobre la cual España ha construido su democracia, y cualquier intento de reformarla sin el necesario consenso y sin un respeto absoluto a los principios democráticos podría poner en peligro la estabilidad y la convivencia en el país. En el contexto político actual, no resulta en absoluto sorprendente que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya elegido el Día de la Constitución para lanzar una advertencia a la opinión pública. En su discurso, el presidente no solo subrayó la importancia de la Constitución como pilar fundamental del Estado de Derecho, sino que también dejó entrever la posibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional. Según sus palabras, esta reforma sería imprescindible para garantizar de manera más explícita ciertos derechos fundamentales que se han consolidado a lo largo de las últimas décadas en España. Entre los derechos mencionados, destacan el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho al aborto, que fueron reconocidos en reformas legislativas previas, pero que, según Sánchez, deberían ser integrados de forma clara en la propia Carta Magna. La idea central que el presidente ha defendido es que, al incluir estos derechos en la Constitución, se aseguraría una mayor protección frente a eventuales intentos de retroceso o de puesta en duda de los mismos,
brindando así un marco de seguridad jurídica más sólido. Sánchez ha subrayado que, en su opinión, la Constitución necesita ser actualizada para adaptarse a los avances sociales que se han producido en las últimas décadas. Desde su punto de vista, esta reforma sería una forma de fortalecer la democracia española y de dar respuesta a los retos y transformaciones que la sociedad española ha experimentado desde que la Constitución fue aprobada en 1978. En términos más concretos, el presidente ha indicado que la inclusión explícita de estos derechos fundamentales garantizaría que no se pudieran revisar o modificar fácilmente, dada la rigidez del proceso de reforma constitucional. De este modo, ha presentado la reforma como un paso positivo para la consolidación de una sociedad más justa e inclusiva. No obstante, es crucial recordar que, aunque se nos presente esta propuesta de reforma como una necesidad para adaptar la Constitución a los tiempos modernos, detrás de esas afirmaciones hay un trasfondo mucho más complejo y, en algunos casos, preocupante. Aunque se apele a la necesidad de actualizar la Carta Magna para que refleje los avances sociales, cualquier modificación constitucional, por pequeña que sea, podría abrir la puerta a cambios mucho más profundos que afecten no solo a los derechos fundamentales, sino al propio sistema político y constitucional de España. La experiencia de otros países que han realizado reformas constitucionales bajo gobiernos con claros objetivos autoritarios o con intenciones poco transparentes debería servirnos de advertencia. De hecho, no es casualidad que muchas voces críticas vean en la propuesta de reforma de Sánchez un peligro potencial, el riesgo de que lo que en apariencia es una simple actualización del texto constitucional pueda ser el primer paso hacia una alteración radical del sistema democrático español. La historia de países como Venezuela, que han llevado a cabo reformas constitucionales en contextos autoritarios, es un ejemplo claro de cómo los cambios constitucionales, en manos equivocadas, pueden ser utilizados como una herramienta para consolidar regímenes autoritarios y despojar a los ciudadanos de sus derechos fundamentales. En el caso de Venezuela, los cambios en la Constitución fueron parte de un proceso que culminó con el establecimiento de un régimen de facto, con una progresiva erosión de las libertades democráticas, la separación de poderes y la independencia judicial. No se puede pasar por alto que reformas constitucionales aparentemente inofensivas pueden abrir la puerta a la modificación de estructuras de poder de manera sustancial y perjudicial para la estabilidad de una democracia. Por ello, la posibilidad de una reforma constitucional, sin un debate exhaustivo y una reflexión profunda sobre sus implicaciones a largo plazo, es algo que debería preocupar a todos los demócratas. Aunque algunos se concentran exclusivamente en los beneficios inmediatos de las reformas sociales que Sánchez propone, pocos se detienen a considerar las posibles consecuencias de una modificación constitucional que no cuente con un amplio consenso social y político. El riesgo de que, bajo la excusa de garantizar derechos fundamentales, se pueda terminar por abrir una vía para cambiar el equilibrio de poderes y erosionar los mecanismos de control y fiscalización del poder, es una preocupación legítima. El presidente Sánchez se escuda en el argumento de que, sin una reforma constitucional, ciertos derechos sociales y políticos no estarían suficientemente protegidos. Sin embargo, la realidad es que una modificación constitucional, aunque pueda tener buenas intenciones, puede ser fácilmente utilizada para fines menos nobles, como reconfigurar el sistema político de manera que favorezca a un sector determinado de la sociedad o, incluso, a un grupo político en particular. Además, debe señalarse que el proceso de reforma constitucional no es algo que deba tomarse a la ligera. La Constitución española, tal y como fue redactada y aprobada en 1978, ha sido el marco que ha permitido la transición pacífica a la democracia después de décadas de dictadura. Su estabilidad ha sido un factor fundamental para la cohesión política y social del país, y cualquier modificación debe ser tratada con la misma cautela que se le dio en su momento. La reforma constitucional no es un proceso cualquiera, es un mecanismo de cambio profundo que debe ser abordado con una visión de largo plazo y con la participación activa de todos los sectores de la sociedad, más allá de los intereses políticos de turno.